Buenos días, de nuevo bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con el segundo día. Hoy escucharemos a Daisy Magali Lázaro Quesada, Brunca, Costa Rica. Ella es planificadora económica y social, especialista en Project Manager y una aprendiz en la reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tiene experiencia en procesos de autodesarrollo, incidencia política y fortalecimiento organizativo de pueblos indígenas y comunidades rurales. Es especializada en acompañamiento técnico, formación y asesoría en temas ambientales con enfoque intercultural e intergeneracional. Ella se desempeña como asesora técnica de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica y participa en comisiones comunitarias, territoriales, regionales y nacionales en temas de biodiversidad, cambio climático y participación indígena. A lo largo de su trayectoria ha coordinado proyectos y facilitado procesos vinculados al reconocimiento de derechos colectivos, gestión ambiental y desarrollo con identidad en colaboración con diversas organizaciones, incluso en ámbitos como planificación, turismo indígena, políticas públicas, educación superior y gobernanza territorial. Adelante, Magali. Dispone de 45 minutos. Si nosotros le avisamos el tiempo y luego abrimos un pequeño espacio para preguntas y comentarios. Gracias. Súper, gracias. Moren, Aviro, Atilla Cayenga, Magali Lázaro, Achi Bruncara. Buenos días a todos y todas. Yo soy Magali Lázaro. Mi apodo comunitario es Unki, por eso ahí verán Unki Lázaro Quesada. Pero bueno, me pueden decir Daisy, me pueden decir Maga, Maguita, como gusten. Bienvenidos a todos quienes pues no son de este país. Yo soy de la región del Pacífico Sur, la región Brunca, lleva toda la región el nombre de nuestro pueblo, pero en él habitamos 11 territorios indígenas y de ese pues uno de ellos de un pueblo, el pueblo Brunca, que está compuesto por 2 territorios y yo soy del territorio Boruca. Y mi pueblo como tal es el Brunca y de verdad estoy muy agradecida y tomo con muchísimo respeto, también con responsabilidad recibo esta invitación para poderles compartir pues una reflexión que tal vez no viene solamente desde mi cabecita, sino de las reflexiones de diferentes espacios en los que participo y justamente nos lleva a esta necesidad de la reflexión desde el punto de poder hacer una pausa y seguir adelante en lo que estamos haciendo. Quiero, pues en esta ocasión, tal vez no me centraré directamente en el colonialismo como tal, ¿verdad? Que no es como quedarnos anclados en el pasado como tal, aunque sabemos todo lo que ha tenido la repercusión, sino evidenciar las estructuras que hasta hoy siguen organizando nuestras vidas, ¿verdad? Y quiero en sí que esta presentación vaya, pues, hacia lo que significa que todavía tenemos diferentes formas de represión, diferentes formas de cómo pues nuestras culturas, a pesar de toda esta represión, siguen vivas y seguimos pues adelante en la continuidad de nuestros pueblos. Esta pintura que ven por acá es de uno de los artistas de mi territorio y justamente eso es uno de los ejemplos de cómo hemos ido evolucionando sin perder nuestra identidad, desde lo que fue nuestra artesanía, que es arte como tal para nosotros, y desde nuestra preservación de actividades culturales o tradicionales que pueden llamar desde afuera, que para nosotros son pues sagradas y de transmisión de los conocimientos que tenemos como pueblos. Esta pintura es de Camel, es un pintor boruca, y mi presentación se llama Autodeterminación indígena frente al despojo, la resistencia de los pueblos indígenas en Costa Rica. Y yo soy directamente Brunca. ¿Pueden la siguiente, por favor? ¿O la puedo pasar yo? Sí. Ayuda usted, Víctor, por favor. ¿El teclado No, se pasa? Yo lo sí. puedo pasar. Ah, bueno, está bien. Y sería tan amable de minimizar a las personas que están en el Zoom. Gracias. Comienzo. Gracias. Gracias. Sí.
No se preocupen. Yeah. Como les comentaba, mi punto de partida, pues, es hablar de este colonialismo, pero no como el pasado, sino cómo es estas estructuras vivas nos seguimos organizando, ¿verdad? En nuestras vidas y seguimos en una continuidad. Y desde mi mirada como mujer brunca, madre, lideresa comunitaria, pero como ustedes vieron en la presentación, lo que dije fue aprendiz en ese sentido. Todavía sigo sintiéndome de esa manera, a pesar de estar en bastantes comisiones y diferentes espacios, sigo sintiendo que es un proceso de aprendizaje continuo que llevamos y como juventudes en algún momento, y que esta casa que hoy nos acoge fue una de estas que nos permitió como indígenas en su momento con la Federación Indígena Estudiantil, con el movimiento interuniversitario, cómo nos permitió justamente volver a reivindicarnos en este sentido de la colectividad. También en ese sentido el respeto a nuestros principios. Y uno de nuestros principios es justamente el escuchar consejo. Y para mí este es uno de los que diariamente utilizo y por lo tanto para mí es con los líderes quienes sigo trabajando y no me considero todavía una de ellas. Y pues vivo directamente a diario los impactos de este colonialismo y de toda esta historia y del racismo y de muchísimos temas que vivimos como indígenas, pero con la esperanza viva de que lo que significan nuestras formas y la reivindicación de los trabajos comunitarios, territoriales, regionales y nacionales que llevamos enfrente. Eh, quiero también en esta presentación pues abordar que mientras los estados nacionales muestran signos de debilitamiento, así como lo estamos viendo, frente a toda la crisis política que llevamos en este momento, sociales, ambientales, nuestros pueblos siguen manteniendo sistemas de conocimientos vivos, formas de organización que reflejan nuestra autodeterminación. Por eso hoy no vengo a contar una versión más sobre lo que se llamó la conquista en este espacio de reflexión, sino a compartir cómo persisten nuestras formas, nuestros pensamientos, a pesar de la exclusión, el despojo y la negación, y cómo también hemos afirmado el derecho a decidir por nosotros mismos, a ejercer lo que es la autodeterminación y la autonomía, a pesar de tantas limitaciones. Voy a aplicar esto. Ay, no, había que aprobar a la persona. Pero Ok, pero no, era eso. estamos recordando la nube. Ya puse a la nube. Pero no sé por qué. Era aceptar, disculpen, no vi el texto. Y bueno, para quienes aquí estamos compartiendo, tanto con los visitantes que están por acá de otros países, pero también los que nos escuchan por el Zoom. En Costa Rica somos en total 24 territorios de 8 pueblos indígenas diferentes, ¿verdad? Ahora, estos territorios como tal, pues responden en lo que al principio fue la formación del Estado costarricense, ¿verdad? Que impuso una división territorial que fue ajena a la nuestra. Esto pues fue una fracción completamente a nuestras formas de convivencia, como lo que es todo el Ayo Ayala, y en lo que es la transmisión de lo que es la lengua, la espiritualidad. Hoy les llaman a estos pueblos transfronterizos, ¿verdad? Pero cuando lo que existió fue una fragmentación impuesta, iniciada desde ese proceso de formación del Estado. Y pues ha sido responsable como tal también el Estado de transformaciones territoriales impuestas además, porque si vemos por acá, vemos 24 territorios que son estos diferentes puntitos que vemos por acá. Pero cuando realmente hablamos de territorios ancestrales o de los mismos transfronterizos, este pueblo libre sigue por acá en Panamá. Y la división entre ellos ha sido difícil. También el NOVE, que se trasladó para acá. Tanto que aquí en el país a algunos niños NOVEs, la ambulancia prefería llevarlos para Panamá, para que no nacieran ticos. A estos les llaman los chilticos. Y luego, que si hablamos de mi pueblo como tal, el pueblo Urunca está aquí. Está muy lejos de la costa. Y hoy les voy a hablar una de las prácticas que realizamos, justamente relacionada
a la costa, donde ahora es Parque Nacional, y no tenemos acceso. Nosotros tenemos que realizar fuego, ocupamos ceniza para hacer la práctica que ahora les comentaré, y es un parque nacional donde no se puede prender ni siquiera un fósforo. Entonces, estos territorios, en su momento para el Estado, fueron como grandes avances de reconocimiento. Ningún otro país tiene territorios, más bien ni les han aceptado un espacio territorial oficial, pero realmente se estableció en asentamientos que ellos creyeron que era ya ese territorio, y no necesariamente la relación con los recursos y con nuestras áreas ancestrales, que significa realmente nuestros espacios para convivencia como tal. Entonces, si habláramos del territorio Brunca, podríamos decir que sería como todo eso. Pero solo estamos en estos dos anillos. Iniciando por ahí, también pues en este caso, pues que les voy a hablar de cómo nos han despojado, ¿verdad? Con muchos proyectos en ese sentido, de cómo los territorios están directamente relacionados con parques nacionales como el Pila, como el Parque Internacional Amistad, y cómo esa relación de convivencia en lo que significa conservación bajo el uso, ¿verdad? Según nuestras tradiciones, han sido también cuestiones impuestas que nos han traído. Yo le llamo a esta nueva gestión, ¿verdad?, del despojo, como un colonialismo institucionalizado en la actualidad, ¿verdad? No siempre se ven, ¿verdad? Pero se sienten. En nuestro caso, como indígenas, lo sentimos diariamente. Existe una gran diferencia entre, como les decía yo, el territorio ancestral y lo que habitamos integralmente, y desde ahí, pues, seguimos luchando contra esto. Hay en este momento, pues, una criminalización de las recuperaciones de tierras, no de las ancestrales, de las que están en esos espacios oficializados que les enseñé en el mapa anterior. Dentro de ese mismo espacio hay territorios que llegaron a tener, tal vez en este momento, uno de ellos que se llama Chinaquichá, tenía hasta el 92% de su territorio indígena en manos no indígenas. Y así bajando más porcentajes de estos territorios. Y entonces, ni siquiera es recuperación de área ancestral, sino recuperación de lo que ya el Estado oficializó que es territorio indígena. Y aún así, hemos tenido últimos 2 asesinatos en este proceso de recuperación, ¿verdad? Sergio Rojas y Jerry Rivera. Seguimos teniendo las estructuras de las AIS. Esa es una foto de una fila, de un proceso de asamblea que se repite y se va repitiendo en todos los procesos comunitarios. Hay que hacer una fila de 2, 3 horas en una asamblea donde hay que afiliarse para ser parte de esa asociación, que no representa ni siquiera el 20% de la población de ese territorio. Hay que hacer toda una fila durante 3 horas para cumplir con los requisitos que DINADECO, que es la organización, institución de este país que rige las asociaciones de desarrollo, diga que esa asamblea de verdad funcionó, ¿verdad? No podemos de otra manera decir que lo hicimos. Y es increíble porque nos acostumbramos tanto que llegamos a las 8 de la mañana y sabemos que la asamblea, y que ahí los señores mayores, los niños, todos metidos en el salón comunal durante 3 horas hasta que terminemos de registrarnos todos con una firma, para que la Asociación de Desarrollo pueda tomar decisiones bajo una asamblea donde se lee un acta y nadie entendió nada. Y en español, por supuesto. Estas ADIs pues son estructuras como tal impuestas que se dieron en su momento, de lo que con mucha lucha fue y se reconoció en la ley indígena en su momento, en el 77, pero que luego con el reglamento indica que las estructuras propias no se eliminan, sino simplemente son acompañados bajo una estructura administrativa oficial, que es la Asociación de Desarrollo. Y hemos hecho demandas a nivel internacional, y cuando el Estado llega y se defiende, dice, pero yo no les he quitado sus estructuras propias, ustedes dejaron que se les debilitara. Haciendo una comparación del gran poder económico de toma de decisiones y de lo que significa la decisión sobre nuestras tierras, que es lo más importante a nivel territorial, que la ADI tiene sobre todas las estructuras
propias que no tienen ese poder. Entonces, así seguimos viviendo con Asadis y pues yo igualmente agradezco muchísimo. Yo trabajo directamente con una ADI en asesoría en términos de lo que es la planificación territorial forestal ambiental. Y esto no quita que para mí sigue siendo una imposición, pero necesitamos seguir trabajando y seguir adelante con esto. Y así muchas asociaciones durante 2 años trabajan muy bien y 2 años después cambian y buscan otras cosas. Tenemos por dicha experiencias, en este caso un respeto absoluto y admiración total al pueblo Ororán, al pueblo Teribe. Ellos también muy cerca de mi territorio, ellos han reivindicado, nos han dejado muchísimas recursos de amparo como tal, donde se ha ganado y han puesto en primer lugar, antes que la asociación, en sus pueblos los consejos de mayores para la toma de decisiones. Sin embargo, así como estos temas de poder, ¿verdad? De repente empezaron a salir 5 consejos de mayores más para hacer competencia con estas reivindicaciones que se han dado según estos procesos que se han ganado a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, seguimos todavía con las ADIs todavía dentro. Hubo durante aproximadamente 20 años aproximadamente un proyecto de ley de autonomía que buscaba justamente que esto terminara y todos los años fue pasando como una posibilidad de esperanza hasta que ya fue completamente archivado. La identidad, que es tratada como un dato étnico todavía, ¿verdad? Nos ven como etnia, sino directamente como lo que significa para nosotros la identidad indígena, de lo que es la descendencia, mi autoidentidad y mi relación con el colectivo. Y en ese sentido, no, de como lo están leyendo ahora las instituciones. Mi relación con el colectivo, bueno, sí, yo soy hija de los Lázaro de Boruca, tengo descendencia. Maguita se considera brunca, por supuesto, aquí bruncará. Pero la relación con el colectivo, desde lo técnico se lee con una carta de indigenismo de la asociación tal que dice Maguitas Boruca. No se lee realmente lo que significan nuestras formas de identificarnos. El pueblo Ororán también tiene una experiencia muy importante, en este caso en Costa Rica, porque es el único pueblo en el país que ha generado una base de datos por troncos familiares. Y ellos han definido ya esa base de datos resguardada con el Tribunal Supremo de Elecciones aquí en el país, con el Registro Nacional. Y es el único pueblo que no le pueden decir, aquí él sí es indígena por una cuestión de poder y tiene derecho a la tierra, tiene derecho a la beca y tiene derecho a todas esas cosas, que es lo que se lee de ese último principio. No hay una manera de que dentro del sistema se pueda comprender realmente que no se trata de una variable étnica, sino se trata de una relación de identidad, de quiénes somos los pueblos indígenas según nuestra propia forma de definir quiénes somos los pueblos indígenas. En Costa Rica se hizo el censo en el 2011 con una pregunta abierta, donde solo preguntaban, ¿usted es indígena? ¿Usted es afrodescendiente? ¿Usted sí? ¿Usted el otro? Y listo, marque. Y no necesariamente un proceso interno. Ahí pues nosotros estamos pues impulsando lo que significarían censos propios desde nuestras comisiones, así como estos elementos que han ganado y han sido importantes como la base de datos Brorán en este caso. La imposición de modelos externos de conservación, economías y comercio. En el país hace poco han salido informes a nivel internacional también de cómo presentan mapas del Costa Rica en los 60, 70 y del Costa Rica después de los pagos por servicios ambientales. Y entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de los pagos de servicios ambientales que nos mandan mencionando por todo el mundo? Los pueblos indígenas de Costa Rica. Son los primeros que han recibido los pagos. ¿Y qué pasa? Que vinieron a encerrar espacios que antes era para que pudiéramos acceder a buscar comida, medicina, espacios de dispersión, lo que significa directamente nuestra salud en relación con el bosque, y encerrarlo completamente con una malla y poner un rótulo que diga no tocar, no pasar, porque esto está bajo pagos por servicios ambientales. Una forma de conservación completamente externa.
que para nosotros esto que significa la conservación es también uso, es también cuido. Y no es necesariamente no tocar, ver y no tocar, que es lo que nos vino a imponer desde los 90 los pagos por servicios ambientales. Luego el tema de las economías y el comercio como tal, nos tenemos que adaptar, por supuesto, no estamos diciendo que queremos estar y queremos seguir siendo como una isla donde no podamos intercambiar, pero es como se ha primado el tema de la moneda, el dinero, y no lo que significaban nuestras formas de intercambio de bienes, de servicios, justamente el trabajo, lo que significaban las juntas para nosotras, la mano vuelta. Yo iba a trabajar a tu casa porque estabas cosechando frijoles y después vos venías a mi casa a cosechar maíz. Luego yo te daba un chancho y tal vez no era lo mismo que un saco de frijolillo, pero significaba igual de importancia entre nosotros porque yo no tenía chancho y vos no tenías frijolillo. Y ese tipo de cosas han venido justamente a imponer formas de comercio y no nos permiten salir de ahí a no ser que sea por dinero, ¿verdad? Y también, pues en este caso, en temas de turismo, podría mencionar de que todo esto que se ha ido desarrollando justamente es agricultura desde afuera, turismo desde visión de afuera, el comercio desde afuera. Y no hay manera de que se pueda considerar, por ejemplo, en el Plan Nacional de Turismo, hay 14 diferentes formas de decirle al turismo. Turismo rural, turismo comunitario, turismo étnico, turismo que... Y no hay manera de que se pueda reconocer el turismo indígena. ¿Y qué es para nosotros el turismo indígena? El turismo que realmente considera los principios cosmogónicos, que es esa relación, que no es justamente recibir para que vendamos nuestra cultura, ¿verdad? Sino justamente es compartir, es la vivencia, pero sobre todo el respeto. En la educación y salud, pues había avances, por supuesto, después de lo que fue el proceso integracionista, indigenismo integracionista, se llama ese nombre, justamente en ese momento donde nos decían, no hable brunca, porque está mal, ni le enseña a sus hijos a hablar brunca. Y si si usted habla brunca porque su abuela solo le habla brunca, llega aquí a la escuela a hablar brunca, lo arrodillamos 2 horas en piedras, en maíz, para que no hable más. Pasando de esa historia, podríamos decir, no, ahora ya existe el subsistema de educación indígena, el decreto que dice que se puede trabajar la educación intercultural, pero se sigue viendo como recibir una clase de inglés y no necesariamente el fortalecimiento de las formas de transmisión de conocimiento, que esa es la educación, la pura educación que tenemos en nuestros territorios. Se despoja justamente a la hora de no tener esos espacios para transmitir los conocimientos. En el pueblo Noe, una ocasión hablábamos en el 2011, yo con los más jovencitos y al otro lado las mamás y los papás. En Alto Laguna de Osa se van durante toda la semana para poder asistir al colegio. Y entonces había un ejercicio que estábamos haciendo comunitariamente donde las mamás les reclamaban que ellos por irse una semana fuera al colegio ya no querían venir a comer banano, ya no querían venir a comer ibi, que es como una lagartija chiquitita que se come, ya no querían venir a hablar, no ve, y entonces ¿verdad? Que no podía ser, como, y querían que se superaran, pero estaban dejando sus costumbres. Y entonces siempre fue lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y los jóvenes decían, nosotros queremos un espacio para hablar también. Y ellos se levantaron y dijeron, ¿dónde están las tomas de cacao? ¿Dónde están las caminatas hacia nuestros espacios sagrados? ¿Dónde está nuestra abuela contando las historias en las noches? Ya nada de eso se está haciendo y nos echan a la culpa solo a nosotros por no querer obtener que obligados a adaptarnos a vivir una semana fuera de nuestras familias sin ver a nuestros seres queridos y viéndonos a gente riéndose de nosotros. Entonces, esta parte era interesante porque justamente
lo que estamos hablando de la relación y el entendimiento entre nosotros es como nos hemos ido despojando de esos espacios internos territoriales para también podernos comprender y para poder mantener de alguna manera lo que significa la interculturalidad, ¿verdad? Que es la vivencia como tal en el respeto de lo que somos. Pero acá es en lo que ha sido Costa Rica, ha sido como, sí, les damos la oportunidad de que tengan una clase de brunca, una clase de cultura en su escuela, pero en la escuela y en el territorio. Otro montón de imposiciones que limitan entonces esa posibilidad de transmisión de conocimiento. A pesar de todo esto, como pueblos indígenas, ¿verdad? Hemos tenido pues avances importantes bajo esas mismas luchas. Una de ellas fue pues como tal la ratificación del convenio 169. También hemos participado en otro montón de instrumentos que se han dado, como la misma declaración de la ONU y demás. Pero justamente esta de manera vinculante pues nos ha ayudado a tener otros pasos más adelante. Como lo ha sido la participación o la inclusión de lo que es el tema de lo que ha sido un capítulo de pueblos indígenas por primera vez en una política pública, que fue la política pública de biodiversidad y la estrategia de biodiversidad con metas específicas mencionando pueblos indígenas, con un proceso participativo importante, cosa que no se había dado en ningún otro espacio. En educación, el sistema de educación que crea los CLEI, que son los consejos de educación local indígena en los territorios, eso también ha sido muy importante. Cada uno de estos tiene también sus cosas que les voy a mencionar también, pero han sido pues avances a nivel institucional. La protección de conocimientos colectivos en este momento se están generando un proceso de consulta por parte de CONAGEBIO para que se pueda realizar una oportunidad de que los pueblos indígenas participen directamente cuando se llega a hacer algún tipo de investigación sobre nuestros territorios, sobre nuestros conocimientos. Y eso es algo que se repite mucho desde la academia. Cómo llegan a sacar información y que muchas de estas veces, yo diría, por ejemplo, el diccionario Brunca, si no fuera por Constenla, si no fuera por Quesada, realmente muchos no tuviéramos ese acceso. Pero ¿qué tal si en esa investigación se hubieran incluido visiones de los abuelos directamente escritos de ellos para poder entender el contexto? Ellos ponen ahí la palabra yocua como amigo. Y usted escucha a los jóvenes diciendo mi yocua, mi yocua. Y mi abuela lo que hacía, en paz descanse, era enojarse, porque dice, uy, no, es que nos están diciendo bonito. Y yo entonces, ¿qué significa, abuela? Entonces, es que el yocua es mi cómplice, mi amante, con el que hago travesuras, ¿verdad? Entonces, aparece esa justamente visión nuestra que debería estar también, pues de alguna manera sistematizada, pero no fue posible. Y eso es lo que queremos cambiar, porque sí es valioso el recurso que tenemos en este momento como este diccionario, pero lamentablemente no tenemos esa sistematización de lo que significa nuestra cultura. La creación, como les comentaba, del mecanismo general de consulta a los pueblos indígenas sobre lo que significa implementación del convenio 169. Este fue el primer espacio, digamos, moderno de construcción colectiva de un instrumento, de una herramienta a nivel institucional. Mecanismo general de consulta solo aplica para el Ejecutivo, para las instituciones del Ejecutivo en el país. Y todo esto pues ha firmado principios como el derecho a la consulta libre, previa e informada, que además sea vinculante, que fue una de las cosas que más se detuvo la participación indígena a poder reconocer, porque siempre buscaron maneras de que no quedara escrito en el decreto. Derecho a una educación con pertinencia cultural y lingüística, ¿verdad? Que a pesar de estas limitaciones lo seguimos intentando en diferentes espacios. Y el derecho a decidir sobre nuestras formas de vida y organización. Ahora, hay estos avances en papel. Vamos a la realidad. La institucionalidad sigue actuando de manera desarticulada.
tenemos el mecanismo y resulta que hace como unos 4 meses, no, el año pasado, tal vez por ahí de noviembre, vino el gobierno y dijo, voy a hacer el proceso de consulta nacional para la construcción de la política pública para pueblos indígenas. Y agarró un borrador que se había hecho hace como unos 3 años, no recuerdo por quién, y empezó a llamar a todas las instituciones, PANI, que es el de los niños, el patronato de los niños, INAMU, el de las mujeres, el MINAE, creo que ahí estaba el Ministerio de Cultura, un montón de instituciones, mándenme en todo lo que tenga que ver con pueblos indígenas, la política de salud, todos hicieron un anexo y lo metieron en unos capítulos y vayan a consultar eso. Cuando cada uno de esos procesos debería ser un proceso de consulta distinto. Y fue, y no duraron ni un mes, 2 meses, cuando se tuvieron que devolver sin fondos, simplemente para utilizar pues la oportunidad de que el Banco Interamericano de Desarrollo les está dando desde hace como unos 5 años de hacer este proceso. Pero siempre bajo una consultoría a personas que no tienen experiencia en un proceso de consulta, sino para hacer de alguna manera también mercantilización del mismo conocimiento de nuestros derechos, porque justamente el proceso de consulta no se está respetando. Ahora, cuando hablamos de consulta, podemos decir que hay un antes y un después de lo que son los pasos del ejercicio de consentimiento libre previo informado. Y eso es tener directamente clara la medida que se va a ir a consultar, directamente cuál es la afectación que se va a hacer a ese pueblo. Proceder a los espacios a los pasos que se quieran. En nuestro país están en el decreto ubicados en 8 pasos, pero también cómo sistematizamos territorialmente las lecciones aprendidas de todos estos fracasos de procesos de consulta que han querido llevar a nuestros territorios y cómo nosotros nos seguimos blindando bajo nuestras instancias. En los territorios existe la instancia territorial de consulta indígena, que se creó con este decreto del mecanismo de consulta. Y es solamente una instancia de logística. Sin embargo, para nosotros ha sido una oportunidad de que nos pueda guiar, acompañar en todos los procesos participativos que hay en el territorio. Pero para ello también se necesitan fondos para generar un reglamento, para generar directamente, ni siquiera cómo escribir un papel o una hoja. La unidad técnica de consulta que está en el Ministerio de Justicia y Paz, emite cualquier solicitud, llega a una institución y le dice que tengo que hacer consulta sobre esto, y ellos le mandan a las instancias. Cada instancia, acuérdense que son 24 territorios, cada territorio tiene una instancia y ellos tienen que responder. Tendrán internet, tendrán la oportunidad de ver una computadora o un teléfono donde se puede acceder a un correo electrónico, no tienen hojas, no tienen impresora, no tienen tinta, no tienen, entonces una instancia creada cuando se piensa que debe tener las mismas condiciones que la oficina en el Ministerio de Justicia. Y son simplemente un grupo de personas voluntarias que en su momento accedieron a acompañar el proceso. Y esas son las injusticias que vemos en todos los casos de las herramientas que se han creado como grandes avances a nivel de lo escrito. No se cumplen entonces debidos procesos, sino simplemente me aprovecho de la herramienta y del instrumento para entonces decir, estoy cumpliendo con el derecho indígena. Y no hay un debido proceso. Hay una imposición de estos modelos que siguen persistiendo, ¿verdad? El tema de hacemos una comisión, ahí está la comisión, pero esa comisión responde y tiene que hacerlo ejecutivamente como lo hace un departamento de alguna institución y no bajo sus procesos propios de toma de decisiones que existen en los territorios. Realmente el tema de la voluntad política es algo tan trillado, ¿verdad? Siempre decimos, ocupa voluntad política, pero exactamente lo vivimos como una careta, ¿verdad? Porque no hay una oportunidad de implementar realmente esos mecanismos que han sido grandes avances. Pero ¿desde qué significa la implementación? Desde lo territorial, con formas distintas de organización. Un día de estos generamos una comisión de turismo justamente porque se está realizando este tema de que hay una oportunidad de acceder a unos fondos que implementan justamente la estrategia de biodiversidad. Y entonces PNUD y Biofin tienen un programa que se llama el programa Raíces. Ha sido para nosotros
una excelente oportunidad. Pero resulta que cuando una persona, cualquier indígena, quiere acceder, cuando está el tiempo de meter el formulario, los criterios para saber si esa idea de proyecto es buena o es mala y se mete en el programa de raíces son criterios desde una visión externa, no criterios nuestros. Y nosotros, como pueblos indígenas, tampoco vamos a decir, yo voy a juzgar a mi hermano, a mi hermana, bajo que también qué criterios, si internamente el turismo simplemente ha llegado y mi pueblo ha sido uno de los más impactados en ese sentido. Nosotros producíamos y la gran mayoría éramos agricultores. Yo sigo siendo agricultora. Pero gracias al turismo, más del 85% del territorio se dedica a todo lo relacionado con turismo. Por el arte, por el juego de los diablitos y por la diferente naturaleza que tenemos. Pero eso ha tenido una competencia tan impresionante que ahorita, por ejemplo, tenemos personas que se visten de chamanas y van y hacen una boda con una, los llevan a un rancho ahí en Boruca y les hacen una boda con cacao. Y eso no es nuestro. Hay videos donde aparecen la abuela del sol, la abuela del fuego, la abuela. Eso no es Brunca. Y lo peor y lo más triste es que hace como 15 días me topé a una señora que me decía, yo voy a ir a una limpia a tu pueblo, voy a ir a tu territorio a una limpia para ver. Ella sufre de fibromialgia. Con mucho dolor es eso, ¿verdad? Y ella tenía toda la esperanza que llegando a mi territorio, con esa limpia que le iban a hacer, se iba a curar. ¿Ustedes qué creen cómo me sentí yo de molesta y sobre todo decepcionada de que todos estos sistemas justamente han llegado que alguien de mi pueblo tenga ese poco corazón y poca decencia de vender nuestra cultura, ni siquiera nuestra, sino adoptar cosas que ni siquiera son nuestras y engañar a la gente? En los hoteles les dicen, vienen a vender aquí, pero si vienen vestidos como indígenas, si vienen con el tejido, bueno, este es mi tejido boruca, ahorita les muestro lo tradicional porque esto es ya comprado, pero tienen que venir vestidas como indígenas, que usted no se ve como indígena, usted no es indígena, como se ve, eso no parece indígena. Tiene que venir con el pelo suelto, tiene que ir con sus cosas, tiene que ir con taparrabo. Y así entonces ellos se han adaptado para poder vender su máscara, para poder vender su tejido, ¿verdad? Y uno diría, qué injusticia, pero es que no tenemos los mecanismos internos nuestros para poder decir, basta, ya no hagan eso. No es propio, no es nuestro. Y ahora lo que será, pues, lo que ha sido el tema de la judicialización de conflictos. Nuestra única herramienta en este momento es hacer un recurso de amparo. Solamente. Y ese es el proceso que estamos empezando en este momento, para que dejen de hacer este tipo de cosas en los territorios. Tenemos abandono institucional en temas críticos. Hace más o menos 3 meses, una mujer murió por una picadura de serpiente en Telire. Ahí está la profesora Denia, un placer, profesora, verla, y también el profesor Ali, con quien estamos con Denia participando en una comisión nacional sobre salud para pueblos indígenas, y veíamos cómo cada vez que pasa una noticia de que alguien de Telire, que es uno de los territorios más alejados, que solo con helicóptero y demás se llega, ¿verdad? Cada vez que pasa algo es algo mediático y hagamos comisión, vayamos, llevemos, ¿verdad? Y sigue teniendo la misma situación de que entra un doctor 1 o 2 veces al año, de que no hay acceso a muchos servicios y justamente esa relación de no atender estos temas críticos que estamos viendo en estos espacios que están más alejados. En la misma justicia, hace poco recibimos la mala noticia de que el asesino de Jerry, que hay videos en Facebook, en Internet, por todos lados, donde dicen que justamente él mismo grita, yo lo maté, yo lo maté. Él está confesando y salió libre. Esta impunidad en nuestra justicia la estamos viendo en este momento. Creo que ya casi estoy llegando a los 3 minutos para llegar a los 40. A pesar de todo esto, tenemos una resiliencia como pueblos indígenas y esto lo estamos viendo a nivel territorial, ¿verdad?
que es lo que significa una práctica de lo que es ya directamente nuestra autodeterminación. Lo que significa la reivindicación de nuestros conocimientos. No es un saber, no es una manera de creencia, son conocimientos y cómo realmente darles el valor, el mismo nivel de otros conocimientos, como el científico y demás, ¿verdad? La conservación de los ecosistemas mediante estas relaciones de reciprocidad. Seguimos teniendo nuestros sistemas, las lagunas, cataratas, en el caso nuestro de Boruca, la relación en el sistema que les estaba hablando del uso de un molusco que usamos en la costa, ¿verdad? Nosotros hace poco tuvimos que luchar durante varios tiempo contra una empresa que iba a llegar a ser un atracadero justamente donde nosotros hacemos esa extracción. Y seguimos luchando por esa conservación, pero desde nuestros conocimientos, en esas relaciones de reciprocidad. Agarro el árbol para que me dé tinte, para poder, parte de su corteza, para agarrarla, pero yo sé cómo cortarlo para que siga creciendo, ¿verdad? Y no, véalo, aquí tiene el nombre y no lo toque, que es lo que quiere decirnos la conservación externa. Tenemos autosuficiencia también en redes comunitarias durante la pandemia. Esto fue un ejemplo, ¿verdad?, de cómo nuestros territorios, gracias a no depender justamente de lo externo, pudimos pues demostrar que éramos autosuficientes y que mucho de esto lo perdimos justamente por esa imposición de que ahora qué hacemos, no tengo cómo vender una máscara porque no viene el turista para el campo de una vez a sembrar. Y ahí lo demostramos. Aportes sustanciales a la mitigación climática, aunque estos no sean realmente reconocidos. Tenemos muchísimo conocimientos en bioindicadores y demás, pero no están siendo tampoco reconocidos. Los pueblos hemos desarrollado estrategias de autogobierno desde nuestras propias realidades, a pesar de que tenemos ahí a la asociación, hemos como Borucas, hemos reivindicado de que ellos nos toman las decisiones solos, que hay una red de otras organizaciones que necesitan, según el tema que se va a evaluar, de ser llamados al diálogo cuando llega algún tipo de propuesta. Hemos utilizado pues la tecnología también en ese sentido como un aliado hasta cierto punto, como lo que son los mapeos participativos o la enseñanza de idiomas en plataformas digitales. Tuvimos una experiencia de cómo aprendimos, reaprendimos, reconstruimos el Brunca con Bruncas en Alemania, en Estados Unidos, en Costa Rica. Yo estaba en ese momento en San José, otros estaban en Osa, en todos lados del país, y pudimos otra vez conversarnos entre nosotros para aprender Brunca. Procesos de concertación también adaptados a esos nuevos contextos, ¿verdad? Según lo virtual o por lo sectorial, ya sea geográfico o por temas. Y lo que últimamente, pues, y yo como planificadora también, pues, siempre he reconocido, es como los planes de vida, como tal, son instrumentos de gestión, instrumentos que en nuestros territorios nos ha ayudado a que se pueda ver y plantear esa necesidad de la priorización de nuestros abordajes según nuestras visiones. Y por eso los planes de vida en este momento, pues, están siendo en este momento, yo diría, descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Porque entonces está el Plan Ambiental Forestal Territorial, que es el PAF, con el IMINAE, que es un ejemplo de ese plan de vida, de un punto, abordando forestal y ambiental, ¿verdad? Pero representa eso, porque representa un trabajo colectivo de construcción de lo que significa esa planificación. Y la planificación no como decir llegar de A, B, C, D, al E, sino como del A puedo plantear diferentes escenarios según nuestras formas, nuestras prioridades, nuestras conversaciones, nuestros diálogos, para poder llegar a todas esas letras yendo y viniendo y volviendo. Este es el Murice que les está contando. Esto es en la zona del Parque Marino Ballena, que es en la costa Pacífico Sur. Y nosotros pues realizamos este teñido de los hilos. Estos no son hilados, son de este mismo tipo, pero normalmente lo que se tiñe son los hilos que hilamos de algodón. Y el Murice como tal pues nos representa esta reivindicación de abordajes, como les mencionaba, de formas que necesitamos de preservar nuestros conocimientos,
pero también de la lucha, porque no nos estaban dejando ingresar, porque es un parque. Y hemos ya en varios años tenido un acuerdo directo con el MINAE para que un grupo entre, tenga permisos de estar entrando cada cierto tiempo. No es todo el año, es a inicios y como en septiembre más o menos que se va. Y este espacio es un parque nacional, pero es para nosotros territorio ancestral Brunca. En conclusión, lo indígena no es un tema del pasado. Cuando estamos hablando de colonialismo, mucha gente dice, o cuando les enseñé esta foto del molusco, un antiguo alcalde de esta zona dijo, no hombre, si eso lo hacían hace más de 200 años, cuando mi abuelita estaba teñiendo en ese momento con el molusco, ¿verdad? No somos del pasado, ¿verdad? Hay una urgencia ética y política y del presente de lo que es lo indígena, ¿verdad? Las normas no bastan si no hay un respeto y una coherencia. Tenemos bastantes avances en papel, pero lamentablemente que nos han traído muchos más conflictos también a nivel interno. La autodeterminación no es un concepto simbólico, ¿verdad? Es una práctica política viva y necesaria. Desde nuestras comunidades ya construimos alternativas viables y con un sentido siempre colectivo. Y eso es algo que nos diferencia como pueblos indígenas. Y bueno, estos son los non-Kwanzaa, que es uno de los grupos de nuestra tradición, que es el baile de los diablitos. Bienvenidos. El 31 de diciembre, 1 y 2 de enero, es un festival que realizamos todos los fines de año y recibimos a todo el mundo en esos 3 días. Esto que acabo de decir, pues quiero que se entienda que no es una denuncia de lo que se ha perdido nada más, sino que quería resaltar, como les dije en un principio, que hemos perdurado, hemos evolucionado y ofrecemos en este momento ofertas concretas a desafíos. Hemos escuchado tanto de nuevos paradigmas, donde se involucran en esos nuevos paradigmas conocimientos que ya nosotros teníamos y que nos limitaron antes. Así que podemos seguir adelante en esa interculturalidad, pero respeto mutuo y con coherencia. Muchas gracias.